Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 3, bienvenidos a No Rest for the Wicked, no habrá paz para los impíos o algo así se llama el mapa. Bienvenidos a la beta abierta de Payday 3 que tenéis del 8 al 11 de septiembre, tanto para Xbox como para Steam. Bienvenidos amigos y amigas a este mapa en sigilo Overkill. Os voy a enseñar más o menos cómo funciona el mapa, os voy a intentar explicar todo. Básicamente a empezar la partida nos vamos a ir a la parte de la izquierda y vamos básicamente a abrir esta puerta una vez el guardia se nos haya ido. Y vamos a intentar abrir esta puerta y buscar en este caso un código QR, una especie de por así decirlo, pestaña de electricidad, y también vamos a pillar la tarjeta del guardia que tengamos abajo. En este caso aquí encontramos el móvil. Siempre está en la parte de abajo el móvil que tenemos que registrar. Tanto la parte, lo que tenemos que registrar del móvil como el power, como la electricidad, como también una de las tarjetas estará en este guardia, que de hecho cuando se dé la vuelta pues simplemente la agarramos y ya está. Como estáis viendo, esta por cierto puede llegar a ser un poco complicado en sigilo, pero a medida que pues vayáis pillando el tranquillo y sobre todo veáis mucho gameplay, mucho vídeo de este mapa, veréis que no es tan complicado como parece. Quiero explicar un poco por encima las cosas y luego ya más adelante os dejo con el gameplay solo, sin absolutamente nada. Y en este caso, pues lo que tenemos que hacer es simplemente esperar a que el guardia se vaya, al que el guardia se esfume básicamente. Por cierto, voy a subir seguramente un vídeo de sigilo a este canal de YouTube. Un vídeo explicando todo el sigilo y lo que he entendido, porque ya me he pasado, por así decirlo, el único mapa de sigilo y supongo que haré un vídeo hablando de la beta, no solo de el asalto, sino también del sigilo de este juego. Como veis en este caso ya tenemos el QR, solo nos falta desconectar la corriente de la puerta, pero yo en este caso pues me pilla este guardia y esta es una de las cosas nuevas que tiene Payday, y es que si nos pilla en una zona privada, pues simplemente nos llevarán a la parte de fuera, ¿vale? Nos llevarán afuera y ya estaría. Yo en este caso aprovecho para ponerle una camarita a este guardia de aquí, que por cierto tenemos que seguirle porque si no nos llamará la atención y al final saltará la alarma. En este caso os explico, ¿vale? Cómo funciona más o menos este mapa. Yo os recomiendo que llevéis las microcámaras, ¿vale? Que son las camaritas que podéis pegar en cualquier superficie. Y una la pongáis a uno de los guardias porque va a haber un guardia en la parte de abajo, en la planta baja básicamente, un guardia en esta segunda planta, y luego va a haber un guardia en la roof, otro guardia afuera, por cierto, también. Y bueno, guardias también por fuera. Pero lo que nos interesa es que va a haber un guardia moviéndose de arriba abajo, yéndose a la segunda planta, a la planta baja, etcétera, etcétera. Va a haber otro guardia en la planta baja, otro guardia en la segunda planta y otro guardia, perdón, en la terraza, básicamente, ¿vale? Y también va a haber otro guardia rondando en las partes de fuera, que va a ser importante para luego sacar la bolsa, ¿vale? Entonces, le vamos a poner una camarita al guardia este que se va moviendo. Normalmente lo encontraréis en las escaleras, como yo lo he encontrado ahí en este caso. Y, por ejemplo, aquí encontramos también la electricidad. Por cierto, todos estos lugares, tanto de electricidad como del código QR, como todas estas cosas, realmente no es del todo importante, ¿vale? No hace falta que, o sea, no van a salir en ese mismo lado. Puede ser que salga en otro lugar totalmente diferente. En este caso, una vez hecho estas tres cosas, ya podemos subir a la parte de arriba y desactivaremos esta puertita de aquí con el código QR que hemos conseguido del móvil, ¿vale? En este caso, una vez que ya lo tengamos, ok, pues ya vamos para adelante. Por cierto, si queréis una guía específica de este mapa, explicando todos los lugares, todas las zonas donde pueden salir las cosas, si veo mucho apoyo en este vídeo, muy seguramente suba ese vídeo. En general, si veo mucho apoyo en este vídeo, subiré más cositas sobre esta beta de Payday 3. Yo os iré trayendo más cositas nuevas, ya que, bueno, ya tenemos a la vuelta de la esquina Payday 3, en 9 días lo tenemos por aquí. Así que muy importante. Como veis, ese guardia está dando vueltas y el otro guardia al que vamos a tener que ponerle la microcámara va a ser a ese. Pero antes de todo, ¿vale? Vamos a hackear este ordenador que básicamente podemos entrar con la tarjeta roja, ¿vale? Puede ser que abajo, en la planta baja, no os toque la tarjeta roja y la tenga el guardia de arriba y se la tengáis que robar al guardia de arriba, ¿vale? Una vez hecho esto, le damos a confirmar y vamos aquí y activamos. Bien, una vez ahí nos saldrá una cosita muy importante. Nos saldrá un colorcito en ese panel, que en este caso a mí me ha tocado blanco, ¿vale? Pero a vosotros os puede tocar, pues, azul, rojo, el que sea, ¿no? Básicamente. En este caso aquí me dejo atrapar, básicamente, para ir a la parte de abajo. Y como estamos en zona privada, pues me dan como un aviso, básicamente, ¿vale? Y que me van a sacar afuera y tenemos que seguirle, ¿vale? En este caso le robo la tarjeta azul, que esto va a ser importante para quitar las cámaras, ¿vale? Y nada, vamos para abajo lentamente. Y como veis, ya esos dos guardias tienen la cámara, ¿vale? Y eso va a ser muy importante, ya entenderéis por qué. Porque primero, el guardia este que se mueve de arriba abajo, entre plantas, ¿vale? Este guardia
básicamente el mamonazo lo que va a hacer es que cuando ya tengamos abierto todo lo que sería la parte de la puerta y todas estas cositas, el muy mamonazo lo que va a hacer es moverse a la zona de fuera para poder, para complicarnos el llevar las bolsas a la furgoneta, ¿vale? Entonces, tengo en cuenta, ¿vale? Ahí está, nos dice que no pasemos de nuevo. Y ya está, bueno, básicamente nos volvemos a meter y ya está, no pasa nada, ¿vale? Ir con mucho cuidado, eso sí, no tentéis a la suerte porque en una de estas os pueden pillar. Y si os pillan, por cierto, en una zona o haciendo una actividad que no deberíais estar haciendo, muy seguramente tengáis que reiniciar la misión. Aquí en este caso me ha tocado el blanco, así que desactivamos el blanco. Y ya, por cierto, abrimos la cámara acorazada. Pero antes de entrar a la cámara acorazada, si os toca esa cámara que veis ahí, en la parte del... de lo que sería la bóveda, lo que tenéis que hacer es desactivar cámaras, porque si no va a ser un porculazo. Aquí estáis viendo cómo estoy dando, sacando provecho a lo que serían las microcámaras, porque estoy viendo exactamente dónde están todos los guardias. Y vamos poquito a poquito a la zona de las cámaras, que básicamente dependiendo, creo que dependiendo de la dificultad, si no me equivoco, van a estar intercambiados esta zona. Puede ser que esta sea seguridad y la otra sea seguridad, o la otra sea lo de poner las cámaras. En Overkill creo que siempre va a ser así, o depende de del spawn, no sabría deciros. Entonces en este caso nos ponemos la cámara, matamos aquí al guardia y contestamos su busca. Por cierto, podemos contar un total de 2 buscas en Overkill. 2. Lo que lo hace bastante complicado, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta porque eso puede ser bastante complicado. Y obviamente eso voy a querer explicar en un vídeo, rollo todos los buscas de cada dificultad y qué cosas tiene complicada entre qué dificultad, sobre todo este mapa que hemos probado en la beta y que aún queda, por cierto, el domingo y el lunes para que lo podáis probar. Así que si no lo sabéis, pues básicamente en Steam o en Xbox podéis probar el mapita, la beta. Y bueno, también tenéis en la descripción, básicamente, también tenéis en la descripción el canal de directos donde solamente estemos grabando este tipo de cosas. Aquí en este caso me pilla un civil y lo matamos simplemente. Por cierto, podemos recoger cuerpos todos los que queramos, pero no vamos a poder agacharnos mientras que recogemos cuerpo. Aquí lo que os recomiendo es que vayáis probando. Y es que sí, hay una forma de hacer este mapa que es básicamente enganchando a uno de los guardias y traerlo aquí, que ponga su acceso y luego buscar en un ordenador, hackear y conseguir el código. No rayéis, ¿vale? Va a ser un por culo, yo lo sé. Pero hacer esta técnica que yo estoy haciendo aquí, que muy seguramente haya pasado en cámara rápida o lo que sea, hacer esta técnica, ¿vale? Y básicamente iréis probando todas las cosas y todas las combinaciones hasta que salga la buena, ¿vale? Ir probando todas las combinaciones hasta que salga la buena. En este caso, os voy a seguir comentando la partida y ya os dejo que podéis escuchar el jueguito y esas cositas, ¿vale? En este caso, os digo una cosa, ¿vale? Este mapa, una vez que ya tengamos esto hecho, ¿vale? Básicamente, con esto hecho, lo único que tenéis que hacer es llevar las bolsas muy calmadamente. Muy calmadamente y teniendo en cuenta muy bien en qué lugar están las cámaras y todas esas cositas. Eso es muy importante, chavales. Pero por lo demás, realmente el mapa no tiene mucho en el momento en el que aprendes cómo funciona el mapa. En el momento en el que te empiezas a aprender dónde está cada guardia, dónde están las cosas, qué hay que hacer en cada parte del mapa, etcétera, etcétera. En ese momento realmente el mapa no es tan complicado como parece. Así que realmente ya os voy a dejar realmente con, bueno, yo probando códigos, que esto lo habré dejado en cámara rápida. Os voy a dejar con la probada de códigos, cómo abro la puerta. Y bueno, una cosita que se me ha olvidado, pero seguramente ya lo sepáis, es que básicamente una vez que forzamos la puerta de... Porque tenemos que forzar una puertita donde estará el dinero. Básicamente habrán bolsas de tinta que tendremos que desactivar rápido. Una especie del día 3 de ratas de PI2, pues más o menos algo así. Y si estáis en solo, muy seguramente no os dé tiempo a hacerlo, pero no pasa nada. Y ya lo demás es matar al guardia que está en la planta de abajo. Y el guardia que se está moviendo de arriba abajo constantemente, ese guardia pasará a estar en la parte de abajo y en la parte de fuera por donde, fíjate tú, tienes que sacar las bolsas. Qué casualidad, oye. Pero básicamente realmente no tiene mucho más esta partida de este mapa. Es complicado si no entiendes lo que hay, es complicado si no lo entiendes muy bien. Pero realmente, por lo demás, no hay mucha más cosa. Creo que ya no tengo nada más que comentar, amigos y amigas. Nada más que decir. Recordad darle like, suscribiros al canal si queréis que os traiga más beta de Payday 3 por el canal. Quiero subiros un vídeo jugando en Overkill en asalto. Y luego ya
unas opiniones tanto del sigilo como del asalto de lo que he probado, porque en la beta cerrada me dieron acceso a la beta, pero yo estaba de vacaciones, con lo cual no pude probar mucho, solo hice las primeras impresiones y ya. Así que nada más, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, darle like, suscribiros y jueguen a la beta, amigos. Jueguen a la beta conmigo. Abajo en la descripción tenéis mi canal de directo donde estamos jugando la beta este fin de semana. Ahora sí que sí. Adiós, amigos. This is Central. Please respond. Did you guys see that thing going on next door? Sure looks interesting. Why don't you check it out? Yeah, makes sense. Thought I heard something. Civilian!
Guard! There's the guard. Guard, over there. On your knees. I just called to see if you can pick up the kids. I did tell you. Yes, That's what we came for. But why not get some more while you're at it? There's a safe deposit box in this bank belonging to an executive from the Wixia Corporation.